A mí me parece que esta investigación del CNE tiene muchas fallas, digamos cargos únicamente por violación de los topes, sino por financiación de fuentes no autorizadas. Y yo creo que Colombia debe tener una organización electoral independiente de los partidos políticos. O sea, este no es el primer escándalo del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que el Orduy y Prada tienen una agenda política contra el presidente. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Muy atentos a las noticias de Colombia, del mundo. Para quienes no se han suscrito, por favor, háganlo. Vengan, visítennos y sigan también como recomendando los contenidos que les parecen relevantes. Lo agradezco y lo valoro muchísimo y valoro también sus mensajes, todo y cada uno de estos comentarios que dejan en todas las entrevistas, se los agradezco y los sigo leyendo. Hoy vamos a seguir hablando de la decisión del CNE de investigar al presidente Gustavo Petro. El presidente se refirió una vez más a esta decisión del Consejo Nacional Electoral, luego de que luego de que hubiera formulado cargos en contra de su campaña presidencial. Después de la emisión de la resolución que inició una investigación formal, pues el presidente cuestionó la legalidad de este y aseguró que la decisión definitivamente pues vulnera la Constitución y el Estado de Derecho. Y a través de su cuenta de X, veamos este trino, puso, este trino se conoció en las últimas horas: apenas entreguen el documento del CNE abriendo cargos contra el presidente de la República y que ya está firmado, invito a todas y todos los abogados de Colombia a poner una denuncia por prevaricato contra los firmantes. Con este hecho inicia formalmente el golpe de Estado en Colombia. Vamos a invitar a esta hora a nuestro protagonista de hoy, quien además escribió sobre una columna bien interesante sobre una cirugía que se le debe hacer a el CNE. Pero sobre esto específicamente quiero saludar a esta hora a el profesor Rodrigo Uprimi. Muchas gracias por estar acá en este canal. Muchas gracias por la invitación, María Camila. Un gusto estar acá. Profesor, este trino y lo que ha pasado recientemente, ya después vamos a hablar sobre su columna bien específicamente, pero sobre este trino de invitar a todos los abogados a que demanden por prevaricato, ¿cómo lo ve? No, yo creo que es equivocado. Yo he dicho aquí, digamos, en este debate varias veces que hay unos temas que son muy claros y hay un tema controvertido. En derecho, como dijo alguna vez uno de los grandes teóricos del derecho del siglo XX, hay casos fáciles y casos difíciles. Y en este debate hay unas cosas fáciles y una difícil. La cosa fácil es que el CNE puede investigar las campañas presidenciales, incluida la de quien quede presidente. La cosa fácil es que también es claro que el CNE no puede investigar penalmente al presidente, no puede mandarlo a la cárcel, no puede destituirlo ni suspenderlo. Eso solo puede hacerse su suspensión y destitución por el Congreso en un juicio por indignidad y la investigación penal o disciplinaria una vez esta sea autorizada por el Congreso. Todo eso es fácil. Lo que es difícil, y ahí hay controversias jurídicas que yo creo que son respetables, es si el Consejo Nacional Electoral tiene o no la competencia para investigar directamente al presidente por una falta cuando era candidato de no haber cumplido las reglas de financiación electoral y si puede por esa razón imponerle una sanción que no es ni penal ni disciplinaria, sino una sanción administrativa, que es una sanción pecuniaria, una multa o una devolución de dinero. Y ahí hay dos tesis y ahí hay discusión razonable. Una tesis es la que defendió el Consejo de Estado, la sala de consulta del Consejo de Estado al dirimir la competencia entre la Comisión de Acusaciones y el Consejo Nacional Electoral. Dijo que el Consejo Nacional Electoral sí podía, porque el fuero presidencial, que era penal y disciplinario, no cubría esas faltas electorales. Y la otra es la del presidente, sus abogados y muchos de sus seguidores y algunos exmagistrados de la Corte Constitucional que consideran que no puede porque el fuero presidencial cubriría también esas faltas electorales. Ahí hay una discusión razonable. Cuando hay una discusión razonable en derecho no puede haber prevaricato. Prevaricato es cuando yo digo algo manifiestamente, como funcionario público hago algo manifiestamente ilegal.
A mí me parece que esta investigación del CNE tiene muchas fallas, tiene muchos problemas, empezando por el hecho de que dos de los que la lideran, que es el consejero Prada y el consejero Lorduy, pues sean rivales políticos del presidente. Eso tiene que ver con la politización, con el carácter político del Consejo Nacional Electoral, y eso genera muchos problemas. Pero de ahí a saltar a decir que es evidente que no tiene esa competencia, cuando la sala de consulta del Consejo de Estado dijo que sí la tiene en una decisión unánime de magistrados respetables, los del Consejo de Estado, me parece una exageración. Simplemente, incluso si llega la peor tesis para el presidente, que el presidente presente tutela, que la tutela, creo que ya la presentó, que la tutela llegue a la Corte Constitucional y que la Corte Constitucional avale la competencia del Consejo Nacional Electoral, lo único que podría el Consejo Nacional Electoral es imponerle esas sanciones pecuniarias, con lo cual yo creo que la esencia de su fuero, que es que no puede ser destituido ni suspendido sino por el Congreso, y que no puede ser investigado penal ni disciplinariamente sino previa autorización del Congreso, queda intacto. Entonces, me parece que esa invitación a... Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. a denunciar por prevaricato. Por ese hecho, puede que hayan prevaricado en otros aspectos de esa investigación, no lo sé, pero por ese hecho, el hecho de considerar que tienen competencia, es una tesis jurídica que yo no comparto, siendo muy crítico, como lo he sido desde hace muchísimos años, del Consejo Nacional Electoral. Ahora, fíjese que hemos venido hablando con algunos abogados y ellos mismos nos han asegurado que, por ejemplo, eh, en efecto, el CNE sí puede hacer e investigar la campaña y demás, pero que incluso tenía 40 días posteriores a que se hubiera acabado la campaña para hacer eso, y, y es lo que también ha dicho el presidente, que pues estamos a 2 años después y la investigan. Esto, ¿qué pasa con el tema de los tiempos? Ahí hay que distinguir dos situaciones. El tema de los tiempos, según la ley 996, es sobre la violación de los topes electorales. Y ahí no es que el Consejo Nacional Electoral no tenga que investigar dentro de los 30 días siguientes a la Campaña. elección del Sí. presidente, Ajá. sino por denuncias presentadas en esos 30 días. Y ahí sí, si la denuncia fue presentada después, hay un argumento fuerte para decir que ahí el CNE no podía investigar esas denuncias por topes, si ese fue el argumento con el cual el CNE comenzó a investigar, porque el CNE también puede investigar de oficio. Pero la segunda es que ahí no ha habido, digamos, cargos únicamente por violación de los topes, sino por financiación de fuentes no autorizadas. No que sean fuentes que provengan de dineros ilícitos, sobre eso no hay nada, contra la campaña del presidente Petro por parte del Consejo Nacional Electoral, pero sí, como en las campañas presidenciales no puede haber aportes de personas jurídicas. También se ha argumentado que hubo aportes de personas jurídicas porque hubo aportes, digamos, indirectos de parte de sindicatos, la USO y FECODE, y esa no tiene esos límites de los 30 días. Entonces ahí hay controversias jurídicas, sí, puede que al final del día uno, después de examinarlo en detalle, diga toda esta investigación del Consejo Nacional Electoral es nula. Todo eso puede ocurrir o no tiene sustento. Yo creo que algunos de los argumentos que han hecho los defensores del presidente de algunos de los gastos, para decir que no son gastos de campaña, por ejemplo, el gasto de la celebración de la victoria o el gasto de los testigos electorales, son buenos argumentos, pero eso dejemos que se decida en el proceso y que se defina por medio de una tutela si ha habido violación del debido proceso o no, y si el Consejo Nacional Electoral es competente o no. Perfecto. Pero lo que no creo es que haya un golpe de Estado y que haya una afectación grave del fuero presidencial, no creo que la haya, y por consiguiente, en ese tema de la competencia, no creo que haya un prevaricato. Puede haber discrepancias, pero las discrepancias jurídicas no son prevaricato. Hablemos de su reciente columna en El Espectador, su más reciente columna, una cirugía profunda pero sencilla al CNE. Como hemos visto,
esta es una discusión de hace muchos años porque este organismo debería ser independiente, autónomo, porque pues es el garantizado o el que garantiza unas elecciones transparentes y demás, pero pues sabemos que precisamente quienes han conformado al CNE pues son los mismos políticos y entonces quienes investigan a el presidente y demás son los mismos políticos. Entonces, mm, ¿cómo hacer y en qué consiste esa cirugía sencilla al CNE que usted propone en esta columna? Yo creo que Colombia debe tener una organización electoral independiente de los partidos políticos, como existen algunos países que tienen mejores organizaciones electorales, tienen incluso cortes electorales, como Costa Rica o como Uruguay, y que tienen tal vez por eso también mejores procesos electorales que los nuestros. En cambio, en Colombia tenemos una organización electoral que es el Consejo Nacional Electoral, que tiene la función de regular, inspeccionar y vigilar las elecciones para que éstas sean transparentes y reflejen la voluntad Correcto. popular, que teóricamente es independiente, está en un capítulo que lo consagra como un organismo independiente en la Constitución, pero su conformación hace que sea una organización dependiente de las fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral es elegido cada 4 años, poco después de que se posesiona el Congreso. Una de las primeras decisiones que hace es decidir quiénes integran el Consejo Nacional Electoral, y lo hacen por votación en el Congreso, por listas de candidatos presentados por los partidos políticos, y ese Consejo Nacional Electoral dura 4 años, o sea, corresponde exactamente a las fuerzas políticas dominantes en el Congreso. Y eso es lo que han querido los partidos. Entonces, es una organización política, el Consejo Nacional Electoral, que por consiguiente ni es competente, ni es suficientemente independiente para garantizar realmente las investigaciones y las regulaciones, pero al mismo tiempo se presta a usos políticos. Entonces es una pésima organización electoral. Entonces algunos han propuesto una reingeniería total de la organización electoral, y a mí me parece que en abstracto eso podría ser bueno, entonces que hubiera un consejo electoral distinto y además una corte electoral, etcétera, etcétera. Pero yo creo que cuando uno examina las competencias del Consejo Nacional Electoral, sus funciones, puede uno argumentar que puede haber una mejor regulación, pero no están mal. Y ya para las decisiones de los temas electorales, pues a mí no me fascina, pero está el Consejo de Estado, la sección quinta, que cumple esas funciones. Entonces lo que uno dice es, bueno, entonces el problema central ahorita es modifiquemos su origen y composición, y eso es un artículo de la Constitución, el artículo 264. Y entonces en ese artículo 264 uno, en vez de decir que son electos cada 4 años los 9 consejeros por el Congreso, según proposiciones de los partidos, que uno establezca un sistema de designación que garantice la independencia de las fuerzas políticas. Podría ser un sistema, ahí puede uno examinar, pero podría ser un sistema semejante al que se ha usado en la Corte Constitucional. Ternas, una del presidente, otra de la Corte Suprema, otra del Consejo de Estado, ternas, y de esas elige de pronto el Senado o el Congreso en pleno, y por un periodo largo, es decir, que no corresponda al periodo de cada Congreso, sino por un periodo, digamos, de 9 años. Y yo propondría que para evitar una renovación total de un día para otro, que haya renovaciones parciales. Cada 3 años salen 3 consejeros y se eligen otros 3, y así sucesivamente, y tendría una especie de corte, consejo electoral independiente, que sería mucho más creíble que el actual Consejo Nacional Electoral. Entonces, eso es simplemente lo que yo llamo una cirugía profunda pero puntual. Modificar el artículo 264 de la Constitución para tener otra composición del Consejo Nacional Electoral y dejarle por ahora las mismas funciones y competencias, pero con unos realmente magistrados. Yo no me gusta llamar magistrados a los del Consejo Nacional Electoral porque no tienen la independencia e imparcialidad propia de los magistrados, pero a partir de eso podría uno creer que la van a tener. Total. Entonces eso sería vía Congreso, ¿cierto?
sea, Sí, solamente sería esa modificación, se tendría que hacer esa modificación vía Congreso. vía Congreso, reforma constitucional, lo que uno llama un acto legislativo. Pero yo creo que eso podría tener una iniciativa popular, es decir, podría haber la Que también se ciudadanía puede hacer un referéndum. recoger firmas para que haya un referendo sobre Ok, ese punto exclusivamente. Yo creo, porque el Congreso ok. dice no se va a reformar a sí mismo, pero yo creo que ahorita hay como una presión política de decir, eso no puede seguir así. O sea, este no es el primer escándalo del Consejo Nacional Electoral. Escándalos del Consejo Nacional Electoral hemos tenido cada 4 años, todos los que usted quiera. Es más, uno puede contar con los dedos de la mano los integrantes del Consejo Nacional Electoral que uno dice fueron muy decentes y fueron verdaderos magistrados. Son poquitos. El resto son delegados, alfiles de los partidos políticos que actúan ahí políticamente como lo hacen Lordú y como lo hace Prada y como lo hacen las dos del pacto histórico que entonces votaron en contra pues porque son del pacto histórico. Entonces uno no les cree porque entonces uno No, tiene que y tener el otro investigado está por acoso sexual, o sea, el señor Lorduy, es impresentable. impresentables, así yo los llamé, impresentables. Entonces yo creo que esas solas modificaciones, de esas modificaciones que parecen chiquiticas y que pueden tener un efecto muy fuerte, en vez de que nos enredemos haciendo la gran discusión de la reforma electoral. Reformemos un artículo de la Constitución, reformemos el origen y composición del Consejo Nacional Electoral, una reforma constitucional de un solo artículo y tengamos un acuerdo político sobre eso. Y sobre esto, ¿usted cree que puede llegar a haber eh, buen ambiente? Porque pues es que esto no se ha reformado básicamente porque no les conviene. Entonces, acá están los políticos y como desde el Congreso pues se puede llegar a modificar. ¿Cree que puede llegar a haber buen ambiente en este momento en el Congreso de la República para hacer esa modificación? No sé, yo no soy tan cercano al Congreso como para saber los movimientos, pero creo que hay un ambiente político en la sociedad colombiana claro para tener una organización electoral independiente y que no nos deberíamos enredar en la gran reforma a la organización electoral. Se han hecho muy buenas propuestas, las propuestas de la misión electoral especial son buenas, pero si uno se enreda mucho en eso, no va a tener nada y podría tener una reforma de un solo artículo de la Constitución que tendría unas implicaciones enormes sobre la transparencia y la credibilidad de las elecciones en Colombia. Es una propuesta muy interesante, sin duda, y le quiero hacer una última pregunta porque, digamos, yo lo he leído en sus trinos, en sus redes sociales, pero pues aprovechando que lo tenemos acá en este espacio, sí le quiero preguntar, ¿usted cree que hay una persecución específica al presidente Gustavo Petro con respecto a esto que está haciendo el CNE, un golpe de Estado, un golpe blando? ¿Existe esto? Porque en ocasiones anteriores usted ha dicho, claro, el CNE ha cometido todas las barbaridades y demás, pero que investiguen a un presidente, digamos, no ha salido nada de ahí. ¿Cree que esta ocasión es distinta? ¿Cree que es en contra del presidente y cree que es personal? Yo creo que Lorduy y Prada tienen una agenda política contra el presidente, digamos, por las posiciones previas que han tenido en el pasado, por su trayectoria política, por ser de los partidos más opositores al presidente, Cambio Radical y el Centro Democrático. Entonces, eso no genera nada de credibilidad y creo que están tratando de usar políticamente al Consejo Electoral para atacar al presidente. Eso lo creo. Los otros magistrados, integrantes del Consejo Nacional Electoral, no lo sé y yo no he leído en detalle toda la decisión del Consejo Nacional Electoral porque se hizo pública hace muy pocas horas. Entonces sí me parece que hay un uso político del Consejo Nacional Electoral, eso sí, por parte de algunos de sus integrantes, eso sí lo creo y por eso es que planteo también su modificación. Lo que no, lo que no creo es que eso configure un golpe de Estado y una violación del fuero presidencial.
sino algo que no es deseable en una democracia y que precisamente por eso hay que hacer las reformas para que eso no vuelva a ocurrir. Profesor Uprimi, muchísimas gracias por haber estado acá. Muchas gracias por la invitación. Mil y mil gracias y gracias a toda la gente que estuvo hasta el final de esta entrevista. Háganos saber qué opinan de esta columna, de esta modificación que propone el profesor Uprimi, si creen que puede llegar a verlo viable en el Congreso de la República o no. ¿Ustedes cómo lo ven? Háganos saber aquí abajito y por favor, a quienes no se han suscrito, háganlo acá abajito, súper fácil. Solamente le dan clic y se suscriben y ya es gratis, es fácil, es rápido y nos ayudan un montón a ser parte de esta comunidad y a seguir creciendo cada día más. Nos vemos más adelante. Chao.